Hola, Hambre de Poder, su título original en inglés es The Founder, el fundador, y es dirigida por John Lee Hancock, que es un gran director, y en ella cuenta con participaciones de tres grandes actores, que es Michael Keaton, que es interpretado por Croc, y está acompañado por Nick Offerman y John Carroll, que son los dos hermanos al principio de la película. Nick Offerman es Dick, el genio de la idea del restaurante, el que realiza el proceso de velocidad y que cada vez que iban haciendo una hamburguesa, él iba cronometrando. Y John Carroll es Mac, que es como su hermano, pero tiene una participación menor que él dentro del restaurante. Está ambientada hace más de medio siglo y esta película comienza con Croc, vendía licuadoras, tenía su propia empresa, pero él se dedicaba a vender aparatos y en ese momento vendía licuadoras y realmente le tocó mucho rechazo, iba a muchos restaurantes preguntando, insistiendo, vendiendo, pero nunca tenía éxito, hasta que un día le llegó una llamada que unos compradores querían las licuadoras y él se sorprendió al saber la noticia, entonces fue a visitarlos y su sorpresa fue que era un restaurante de comida rápida, pero diferente a todos los demás. Entonces quiso conocer a los hermanos se abrieron a él, le dieron un tour por el restaurante y como que le especificaron cada detalle del negocio. A Croc se le hizo muy interesante y quiso formar parte de ello y los hermanos aceptaron. Croc tuvo una idea de hacerlo franquicia, de que en lugar de un restaurante en San Bernardino, California, se hicieran muchos restaurantes por todo por todo California, Chicago. Pero los hermanos ya lo habían intentado y realmente fallaron. Pero Croc quiso insistir y convenció a los hermanos de convertirlo en franquicia. Al principio Croc también falló como los hermanos porque no tenían una supervisión. Cada restaurante tenía su supervisor, pero no funcionaba. Entonces Croc se dio cuenta que él tenía que ver todos los restaurantes, tenía que entrenar a gente, a cocineros, a cajeros, a muchísima gente la tenía que entrenar para que el restaurante fuera como el ritmo que Dick al principio realizó. Se convirtió en uno de los iconos más reconocibles de la colonización cultural y obviamente se globalizó. Habla mucho del sueño americano y que Croc lo logró, que puede ser como uno en un millón que haya logrado el sueño americano. Pues en lo personal, para mí Croc se me hace un personaje demasiado inteligente y en la película siempre marca como que la ley de la vida es la perseverancia. También se me hace como un cínico encantador y tiene muchísima personalidad del negocio. También se podría catalogar como intimidante y peligrosamente seductor, porque realmente ya teniendo la personalidad del negocio, sabía qué hacer, sabía qué decir, sabía cómo convencer. Y otra cosa es que se dejó influir mucho por personas externas, es decir, se dejó influir por un personaje que es una mujer que tocaba el piano y la conoció en el restaurante de su esposo porque su esposo también estaba interesado en hacer una franquicia. Entonces, se dejó influir mucho por ellos dos y dejó a un lado los hermanos y Croc como que solo pensó en grande, en la ambición, que era como su fuerte. Y en conclusión, sí recomiendo esta película. Te hace pensar mucho. Realmente es una película que te deja picado y que te hace como
cambiar de opinión muy rápido. O sea, al principio dices, pobre Croc, que estuvo tocando puertas, nadie le hacía caso, hasta que conoció a los hermanos muy lindos, muy inocentes, le abrieron la puerta, y después le da la vuelta a la historia, siendo como el villano de la película. Se quedó con el restaurante de los hermanos, se quedó con todas las franquicias, o sea, se quedó con el nombre de McDonald's. Entonces como que sí llegas a odiarlo y amar al personaje, pero al final te das cuenta que pues son negocios y que lamentablemente tuvo que recurrir a la mentira, al engaño, al robo y así, pero ahora es un imperio que todos conocemos. Entonces sí la recomiendo mucho, está muy interesante la peli, jamás, o sea, no hay ni un minuto en el que te aburras, y es una historia verdadera, que eso también está muy muy interesante, ya que no creo que todos conozcamos a fondo la historia de McDonald's, y está interesante conocerla en forma de película. Gracias.